Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Ustedes me confirman si estamos viendo en este momento la presentación ya del Bilerni, por favor. Sí, señora. Sí, señora. Bueno, muchísimas gracias. Cuando les pregunte algo, así como lo hicieron en este momento, pues alguno de ustedes me responde abriendo el micrófono y cerrándolo nuevamente. Bueno, hoy me encuentro desde el SEAT Acacias para hacer esta réplica. De pronto no sé si escuchan los renacuajos, los hábitos que están ahorita, mejor dicho, haciéndonos concierto de sonidos. Bueno, entonces es el Bilerni, es la réplica de la sesión 2. Por favor, recordemos que esta tarea inició el 3 de abril, ya está abierto el foro. Se llama tarea 2, métodos para probar la validez de argumentos, que debemos estar inscritos en el Bilerni para poder subir los puntos, el puntaje de bonificación. Ese puntaje de bonificación aplica sobre las tareas 1, 2 y 3. ¿Listo? No sobre la tarea 0 ni sobre la tarea final del curso, porque esos son unos cuestionarios que se califican automáticamente. Es en las tareas que nosotros realizamos trabajo con foro y hacemos todo el proceso de calificación. Em, Olvidemos, inicia el 3 de abril, ya estamos enviando aportes y finaliza el 23 de abril. En este momento estamos finalizando la calificación de la tarea 1. Entonces la idea es que si ustedes no la presentaron, por favor comunicarse con sus tutores y hacer esa entrega a la tarea 1 y estar al día, a más tardar en este fin de semana, estar al día en sus tareas de pensamiento lógico matemático. Bueno, quienes están a cargo de este Bilerni es la licenciada Erika Díaz, el ingeniero Manuel Sánchez y quien les habla es Ley Pinilla Sandoval. Bueno, tenemos así unos objetivos. Entre los objetivos es pues, motivar al estudiante en el aprendizaje de las temáticas de la unidad 2, métodos para probar la validez de argumentos, y en específicos es evidenciar el por qué y el para qué de la lógica matemática. Bueno, qué tan importante es la lógica matemática en nuestro día a día, en todos nuestros razonamientos, en el trabajo, en la familia, ¿cierto? Hasta en nuestras diferentes relaciones con los demás, con los amigos. Realizar actividad interactiva correspondiente a la tarea 2, que es nuestro objetivo específico fundamental, ¿cierto? Realizar esta tarea. Bueno, ustedes me van a confirmar si escuchan este audio. Bienvenidos, apreciados estudiantes del curso Pensamiento Lógico Matemático, a la sesión 2 de Bilerni, métodos para probar la validez de un argumento. Bueno, ¿alguien puede abrir el micrófono un segundito y me confirma si está escuchando el audio? La directora Carolina Estaño, los directores de apoyo y la red de tutores les dan una cordial bienvenida a esta sesión y debe ser una sesión de motivación para abordar el tema. Aquí no se va a fundamentar totalmente, esperamos que puedan usar todos los recursos que se encuentran en el entorno de aprendizaje diseñados para ustedes, tanto OVAS como OVIS, y la idea es motivarles a que tengan una idea general del tema. La recomendación especial, o no olviden que esta sesión tiene 20 puntos, que deben colocar su nombre, su número de cédula y todos sus datos de tutor y centro de la mejor manera para que esos puntos sean asignados por el tutor responsable dentro del hoy. Muchas bendiciones para todos. Bueno, entonces que recordemos que también debemos diligenciar nuestra asistencia correctamente, que debemos colocar cédula, debemos dar nombre de tutor, ¿cierto? Debemos conocer ese grupo y esa es la invitación que nos hace para poder tener esa respectiva bonificación. Bienvenidos, apreciados estudiantes. Bueno, unidad 2, tarea 2, en el momento 1, el por qué y para qué de las tablas de verdad y las leyes de inferencia. Veamos. Las tablas de verdad son una representación gráfica de una proposición lógica. Estas tablas permiten verificar si una proposición es verdadera o falsa. Las leyes de inferencia son reglas que se utilizan para deducir conclusiones lógicas a partir de proposiciones previamente conocidas. Las tablas de verdad se pueden usar para verificar si una proposición matemática es verdadera o falsa. Esto se logra combinando las proposiciones para formar una tabla de verdad. También se pueden usar para demostrar proposiciones matemáticas mediante la construcción de una tabla que muestre los resultados de todas las posibles combinaciones de valores de la proposición.
En la programación, las tablas de verdad pueden usarse para verificar si una instrucción de programación es correcta o incorrecta. También se pueden usar para demostrar proposiciones de programación. Esto se logra mediante la construcción de una tabla de verdad que muestra los resultados de todas las posibles combinaciones de valores de la proposición. En la ingeniería se puede usar para verificar si una proposición de ingeniería es verdadera o falsa. Se logra mediante la construcción de una tabla de verdad que muestre los resultados de todas las posibles combinaciones de valores de la proposición. También se puede usar para demostrar todo tipo de proposiciones en ingeniería. En el análisis de datos se pueden usar para deducir conclusiones lógicas a partir de datos previamente conocidos. Las leyes de inferencia también se pueden usar para demostrar proposiciones de análisis de datos. Se logra mediante el uso de Por favor, me confirman si están viendo el video. Las tablas de verdad son una representación gráfica Sí, de señora. una proposición. Sí, señora. Estas tablas permiten Bueno, este video nos tratan pues de esa importancia, ¿cierto? De las tablas de verdad. Nuestra tarea va a tratar sobre las tablas de verdad, las leyes de inferencia lógica y cómo las utilizamos, ¿cierto? En nuestra vida. Por favor, me confirman si me escuchan. Sí, señora. Estoy aquí con el, vamos a continuar con la presentación. Sí, señora, te escuchamos. En este momento estoy volviendo a compartir la presentación, pues tengo acá dificultades. Se me acaba de cerrar la presentación. Bueno. Entonces, están los conectores lógicos, ¿cierto? En el momento 2 afiancemos, conectores lógicos, tablas de verdad, ley de inferencia. Estas son las partes de la tarea. Entonces, dentro de los conectores lógicos, pues tenemos la negación, la conjunción, disyunción, condicional, bicondicional. Entonces, miraremos esta. Haremos este recurso que nos comparten en este momento. Ustedes están viendo la pantalla, ¿cierto? Continuamos viendo la pantalla. Bueno, en el momento 2, conectores lógicos. ¿Para qué usamos la lógica proposicional? ¿Qué tipo de proposiciones existen? ¿Qué es el lenguaje natural y el lenguaje artificial? ¿Qué es una proposición? ¿Cuáles son los conectores lógicos? Bueno, la proposición. ¿Para qué usamos las proposiciones? La palabra lógica viene del griego y significa razón, tratado, ciencia. En matemáticas es la ciencia
que estudia los métodos de razonamiento, proporcionar reglas y técnicas para determinar si un argumento es válido o no. Indica la forma correcta de obtener conclusiones y los métodos adecuados para llegar a ellas. ¿Qué es la proposición? Porque vamos a hablar de proposiciones. Se denominan proposición a toda expresión verbal, enunciado o discurso de la cual podemos afirmar inequívocamente que es verdadero o falso, pero no ambas a la vez. Las proposiciones se simbolizan con letras minúsculas. Entonces tenemos las letras utilizadas en minúsculas son P, Q, R, S. Son las más utilizadas. Esas proposiciones se clasifican en atómicas o simples. Nosotros utilizamos comúnmente el término simple y también en moleculares o compuestas. Utilizamos el término más común que es compuestas. Las atómicas o simples son aquellas que no contienen conectores lógicos. Ejemplo, Colombia es un país de Sudamérica. Se dan cuenta que no hay ningún conector, es decir, no hay esa palabra como y, entonces, que nos está uniendo una proposición con otra. Cali es la capital de Risaralda. ¿Sí? Y además nosotros, si nos dicen esta proposición, nosotros podemos llegar a concluir si es una verdad o una falsedad. ¿Cuál es la capital de Risaralda? Entonces Cali es la capital de Risaralda. Entonces yo puedo decir, sí, es verdad, es la capital de Risaralda. No, eso no es cierto. Bueno, pues las proposiciones compuestas son las formadas por proposiciones atómicas relacionadas a través de conectores lógicos. Ejemplo, Carlos va al cine y Alejandro va al estadio. Se dan cuenta que ya esa palabra y, ¿cierto? Está uniendo, que es lo que nosotros seamos donde hay dos proposiciones simples unidas con la i, que es nuestro conector, va a conformar la proposición compuesta. No necesariamente tienen que ser dos o más. Proposiciones simples forman una proposición compuesta. Cali es la capital del Valle y Pasto es la capital de Nariño. Bueno, estas proposiciones nosotros las escribimos de forma simbólica, pero también en su lenguaje natural. Cuando nosotros decimos, eh, Villavicencio es la capital del Meta, ahí estamos utilizando un lenguaje articulado, un lenguaje natural, ¿cierto? Pero que nos hace inmediatamente referencia a una proposición. El lenguaje natural hace de una organización espontánea de las capacidades lingüísticas de una comunidad y se encuentra dotado de gran cantidad de signos, sobresaliendo las vocales, mientras que en el lenguaje artificial se genera cuando una o más personas deciden usar signos especiales para obtener mejor comunicación, estableciendo reglas que faciliten la operatividad entre signos. Los conectores, vamos a ver, ¿qué nos dicen los conectores? Ah, bueno, estas son esas palabras que conectan, que son claves para unir una proposición con la otra. Tenemos el y representado en su lenguaje artificial, para nosotros lenguaje simbólico, con este simbolito, parece como un sombrerito. La O, ¿cierto? Parecido a la V. No es, aquí utilizamos un angulito, pero también utilizan como una ondita. Si sus puntos suspensivos, entonces es una flechita. Y si solo si es una doble flechita, o sea, en las dos direcciones hay flecha. Bueno, vamos a continuar. Las tablas, entonces tenemos la negación, si ustedes alcanzan a observar, entonces tenemos valor de verdad y una proposición verdadera, pues su negación va a ser falsa, valor falso, su negación va a ser verdadera. Aquí pues llaman las proposiciones AB, pero nosotros vamos a utilizar mucho las letras minúsculas que son P, Q, R, S.
Entonces, si aquí tenemos dos proposiciones, ¿cierto? Como es la AB o la PQ, en la conjunción tenemos para la primera proposición dos verdaderas, dos falsas, que son las combinaciones de verdades y falsedades. Para la segunda proposición, que en este caso es B, tendríamos verdadero, falso. Ya para uniéndola, ¿cierto? Con el conector y que también se denomina conjunción en lógica, la conjunción representada con este sombrerito que la leemos como I, A y B, sus respuestas, escuchemos bien, si tenemos dos verdaderas, tenemos como respuesta una verdad. Si tenemos una verdadera, una falsa, me da falso. Falso, verdadero, obtenemos falso. Falso y falso, obtenemos falso. ¿A qué conclusión llegamos? Que en una conjunción se debe cumplir, debe ser verdadero el valor de las dos proposiciones simples. Deben ser verdaderas. Por ejemplo, Juan corre y Juan corre y estudia. O sea, se deben cumplir las dos situaciones. Debe ser verdadero, tanto corre como estudia. Entonces, eh, pero si una de las dos es falsa, si dice, no, él no estudia, solo corre, ya nos da un resultado falso. En la disyunción tenemos entonces que es el conector lógico representado con la V, parecido a la V, ¿no? Estos son símbolos matemáticos. Entonces, A o B se lee de esta manera. Pero aquí, ¿qué pasa realmente? Mira, si tenemos verdadero, verdadero, resultado verdadero, verdadero, falso, resultado verdadero, falso, verdadero, resultado verdadero, dos falsedades me da falso. Ah, bueno, aquí, si existe una verdad, ya el resultado es verdadero. Es decir, que de las dos proposiciones, de las dos situaciones que haga Juan, de las dos situaciones que él está haciendo, entonces se deben cumplir una de las dos, ¿sí? Una de las dos, para que nos dé la verdad. Si no se cumple ninguna, pues es falso. En el condicional, A entonces B se lee de esta manera. Está representado por la flecha, acá la vemos en rojito, A entonces B. Verdadero, verdadero me da verdadero, verdadero, falso me da falso, falso, verdadero me da verdadero, falso, falso me da verdadero. Solo es falso la combinación verdadero, entonces falso. Y en el bicondicional, entonces, ¿qué ocurre en este bicondicional? Entonces, en el bicondicional tenemos que, pues, tiene que ser, o sea, se debe cumplir, ¿sí? Que las dos tengan el mismo valor. ¿Qué quiere decir? Que tengan el mismo valor. Es decir, si las dos son verdaderas, pues vamos a obtener un resultado verdadero. O si las dos son falsas. Entonces tenemos resultado verdadero. Es decir, se parte de una verdad y se llega a una verdad. Para que me dé verdadero. O se parte de una falsedad y se llega a una falsedad. Para que me dé verdadero. Bueno. Y las demás combinaciones, verdadero, falso me da falso. Falso, verdadero me da falso. Bueno, vamos a continuar aquí con nuestra presentación. Entonces tenemos en este momento que vamos a ver un OVA. Vamos a ver este OVA. Recordemos que para ver estos recursos que son del curso de pensamiento lógico matemático, debemos tener abierto el campus. Entonces en este momento están viendo que ya estamos dando inicio para compartir el OVA. Por favor, me confirman. Sí, señora. Perfecto. Bueno, entonces estamos acá. Ya estamos ingresando al OVA. Estamos dando ingreso a los estudiantes que continúan en la sala de espera. Ya estamos admitiendo a todos los estudiantes nuevamente. Entonces, vamos a ampliar el objeto virtual. Tablas de verdad.
Curso de pensamiento lógico y matemático. Empezar. Índice. Primero, presentación. Bueno, presentación del curso, actividad previa, actividad de aprendizaje, conclusiones, objetivo de aprendizaje, contenido, reconocimiento de aprendizaje, referencias bibliográficas. Presentación del recurso. Apreciado estudiante, lo invitamos a revisar este recurso y a reconocer aspectos generales sobre las tablas de verdad, cómo desarrollarlas y su utilidad dentro de la lógica proposicional. Palabras clave: tablas de verdad, lógica, proposiciones, conectores. Cerramos, por favor, el micrófono. Objetivo de aprendizaje: entender la importancia de las tablas de verdad dentro de la lógica proposicional, su utilidad y la forma de desarrollo. Actividad previa. A continuación, se realizará un quiz de 3 preguntas que permitirá identificar los conocimientos previos que tienes sobre las tablas de verdad. Bueno, estos son los conocimientos que debemos tener previamente en las tablas de verdad. Nosotros trabajamos tablas de verdad en grado séptimo y nuevamente en grado 11, o sea, ya sabemos que existen, entonces tenemos unos conocimientos previos. Pregunta 1. Bueno, ustedes me van a ayudar en el ¿Cuál chat. es un conector lógico? O bueno, en el chat no. Seleccione una respuesta. A. Interrogación. B. Complemento. C. Unión. D. Disyunción. Bueno, ¿cuál es un conector lógico? ¿Qué me responden ustedes? ¿Cuál es un conector lógico? Vamos a mirar. Que tenemos acá, ¿qué me responden? Bueno, ¿alguien me puede abrir el micrófono? Miramos, por favor. Bueno, la D, ya tenemos por acá la D, disyunción. Muy bien. Entre las opciones de la pregunta, el único conector lógico es el de la disyunción. Bueno, continuamos. Pregunta 2. Una proposición simple se denota con. Seleccione una respuesta. A. Símbolos griegos. B. Números dígitos. C. Letras en minúscula. D. Conectores. Bueno, ¿qué respondemos? ¿Qué respondemos? Vamos a ver el chat. La C. Ay, ¿cómo así? Están indecisos entre la C y la D. Dice, una proposición simple se denota con símbolos griegos, números dígitos, letras en minúscula o conectores. Proposición simple. ¿Ya aclararon? Bueno, ya. Vamos a dejar el último. Conectores. Sí. Vamos a mirar. Muy bien. Muy Las bien. proposiciones simples se deben denotar con las letras en minúscula. Perfecto, vamos súper bien. Pregunta 3. El conector que enlaza dos proposiciones con la y es. Seleccione una respuesta. A. Simplificación. B. Conjunción. C. Condicional. D. Disyunción. Ah, bueno, ¿qué respondieron? Rapidito, rapidito, ¿qué respondieron? B. B. Conjunción. Eso lo acabamos de ver, ¿cierto? Muy bien. El conector lógico que enlaza dos proposiciones con una y es llamado conjunción. Bueno, entonces vamos a continuar. Contenido. Primero, definición. Segundo, procedimiento. Tercero, clasificación. Cuarto, construcción. Bueno, nos vamos con Definición de las tablas de verdad. Una tabla de verdad es una representación esquemática de las relaciones entre proposiciones. Sirve para determinar los valores de verdad de proposiciones compuestas, las cuales dependen de los conectivos utilizados y de los valores de verdad de sus proposiciones simples. Bueno, continuamos acá. Procedimiento. Para realizar una tabla de verdad debes seguir los siguientes pasos. Primer paso. Determinar proposiciones simples y negaciones. Segundo paso.
Identificar conectores lógicos y signos de agrupación. Tercer paso, calcular el valor de verdad según los conectores lógicos. Paso 1. Cuando se tiene el argumento en lenguaje simbólico, se determina el número de proposiciones simples. Aplicar la fórmula 2 a la n, donde n representa el número de proposiciones simples. Una tabla de verdad para proposiciones compuestas que contienen una proposición simple tendrá 2 filas. 2 proposiciones simples tendrá 4 filas. 3 proposiciones simples tendrá 8 filas. 4 proposiciones simples tendrá 16 filas. Ejemplos. Ejemplos. P o Q. 2 proposiciones simples, por lo tanto 4 filas. P, entonces Q, y no Q, entonces no P. 2 proposiciones simples, por lo tanto 4 filas. P, entonces Q, y no R, entonces no P. 3 proposiciones simples, por lo tanto 8 filas. P o Q y R, entonces S. 4 proposiciones simples, por lo tanto 16 filas, y así sucesivamente. Paso 2. Cuando se tiene el argumento en lenguaje simbólico, se determinan los conectores lógicos. De la cantidad de ellos depende el número de columnas de la tabla de verdad. Si existen negaciones dentro del lenguaje simbólico, tendrá una columna determinada. También es importante identificar los signos de agrupación y siempre iniciar de adentro hacia afuera. Imagen, prioridad. Primero, signos de agrupación. Paréntesis, corchetes, llaves. Segundo, negaciones. Negación de P. Tercero, conjunción y disyunción. Símbolo de conjunción, símbolo de disyunción. Cuarto, condicional y bicondicional. Símbolo de condicional, símbolo bicondicional. Paso 3. Por último, se calcula el valor de verdad según los conectores lógicos presentes en el lenguaje simbólico. Negación, conjunción, disyunción, condicional, bicondicional. Clasificación. Las tablas de verdad se clasifican así. Tautología. Es cuando se tiene como resultado final en todas las combinaciones un valor de verdad de verdadero. Contradicción. Es cuando se tiene como resultado final en todas las combinaciones un valor de verdad de falso. Contingencia. Es cuando se tiene como resultado final en todas las combinaciones valores de verdad de falso y verdadero combinados. Construyamos una tabla de verdad. Realizar la tabla de verdad para el siguiente lenguaje simbólico. P entonces Q y no Q, entonces no P. Primero, existen 2 proposiciones simples. Segundo, la tabla de verdad tendrá 4 filas. Tercero, la tabla de verdad tendrá 7 columnas, 2 de proposiciones simples, 2 de negaciones y 3 de conectores lógicos. Construyamos una tabla de verdad. Recordemos el lenguaje simbólico. P entonces Q y no Q, entonces no P. Iniciamos por las proposiciones simples y las negaciones. Primera columna P, segunda columna Q, tercera columna no P, cuarta columna no Q. Para colocar los valores de verdad, seguimos la secuencia. Para la columna P, verdadero, verdadero, falso, falso. Columna Q, verdadero, falso, verdadero, falso. No P, falso, falso,
verdadero, verdadero. No Q, falso, verdadero, falso, verdadero. Ahora realizaremos el signo de agrupación que se encuentra más adentro. P, entonces Q. Cuando P es verdadera y Q es verdadera, el valor de verdad será verdadero. Cuando P es verdadero y Q es falso, el valor de verdad será falso. Cuando P es falsa y Q es verdadera, el valor de verdad será verdadero. Cuando P es falsa y Q es falsa, el valor de verdad será verdadero. Luego, realizamos el signo de agrupación que se encuentra más afuera, es decir, los corchetes. P entonces Q y no Q. Utilizamos para esto la quinta columna y la cuarta columna. Ahora bien, cuando no Q es falsa y P entonces Q es verdadero, la tabla de verdad será falsa. Cuando no Q es verdadero y P entonces Q es falso, la tabla de verdad será falsa. Cuando no Q es falso y P entonces Q es verdadero, la tabla de verdad será falso. Cuando no Q es verdadero y P entonces Q es verdadero, la tabla de verdad será verdadero. Luego realizamos el último conector para definir el valor de la tabla de verdad. Ya en este caso trabajaremos con la tercera columna y la sexta columna. La tercera columna será no P. La sexta columna será P entonces Q y no Q. Cuando la tercera columna es falsa y la sexta columna es falsa, el valor de la tabla de verdad es verdadero. Cuando la tercera columna es falsa y la sexta columna es falsa, el valor de verdad será verdadero. Cuando la tercera columna es verdadera y la sexta columna es falsa, el valor de verdad es verdadero. Cuando la tercera columna es verdadero y la sexta columna es verdadero, la tabla de verdad es verdadero. En la tabla de verdad tenemos una tautología. Todos los valores de verdad son verdaderos. Actividad de aprendizaje. Vamos a jugar falso y verdadero. ¿Verdadero o falso? Empezar. Pregunta 1. Al aplicar el conector lógico de la conjunción, solo será verdadero cuando el valor de verdad de las dos proposiciones son verdaderas. ¿Verdadero o falso? Bueno, ¿qué responden mis estudiantes? Dice al aplicar el conector lógico de la conjunción, o sea, el de la I, que se parece a un sombrerito, solo será verdadero cuando el valor de verdad de las dos proposiciones son verdaderas, ¿verdadero o falso? Uy, muy bien, ya me tenían la respuesta. Respuesta a pregunta 1. Verdadero. Efectivamente, el valor de verdad al usar la conjunción será verdadero cuando las dos proposiciones son verdaderas. Pregunta 2. La fórmula para determinar el número de filas que debe tener una tabla de verdad está dado por 2 por n, siendo n el número de proposiciones simples del lenguaje simbólico. ¿Verdadero o falso? Bueno, nos dan esta fórmula. Recordamos que cuando tenemos una proposición compuesta, nosotros debemos saber una fórmula para saber el tamaño de la tabla, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es? Dice que 2 por n. ¿Qué me responden? Uy, falso, ya tenemos respuesta. ¿Qué pasó? Respuesta a pregunta 2. Falso. La fórmula para determinar el número de filas de una tabla de verdad está dado por 2 a la n, siendo n el número de proposiciones simples del lenguaje simbólico. Es 2 a la n. No se les olvide, a la n. No, 2 por n, no. Siguiente. Pregunta 3.
Cuando una tabla de verdad en su resultado final da una combinación de falsos y verdaderos, podemos clasificar la tabla como una contingencia, verdadero o falso. Participantes, ¿cómo es esto? ¿Verdadero? Bueno, yo voy a hacer caso, voy a hacer caso. ¿Cómo nos va? Respuesta a pregunta Muy 3. bien. Efectivamente, cuando una tabla de verdad en su resultado final tiene combinados valores de falso y verdadero, indicamos que es una contingencia. Por lo tanto, la pregunta es verdadero. Continuamos. Pregunta 4. Para el conector lógico del condicional, podemos indicar que será verdadero cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. ¿Verdadero o falso? Dice, el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. ¿Nos dará eso verdadero? Es lo que nos están preguntando. A ver, ¿qué dicen mis estudiantes? Me dicen que es falso, vamos a obedecer. Ay, perdón. Ay, Respuesta a pregunta 4. Falso. Coloqué Al mal. aplicar el conector condicional en una Ay, tabla de qué verdad, pena, será falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. dije, di una cosa, iba a hacer eso y hice otra cosa. Ay, sí me disculpa. Pregunta 5. Al aplicar el conector del bicondicional, será Bicondicional. verdadero cuando ambas proposiciones tienen el mismo valor de verdad. Entonces acá, ¿Verdadero o falso? verdadero, ¿sí? La anterior me disculpa porque yo sí oprimí mal. Respuesta a pregunta 5. Verdadero. En una tabla de verdad, cuando se utiliza el bicondicional, será verdadero cuando ambas proposiciones son verdaderas o ambas son falsas. Bueno, siguiente. Reconocimiento de aprendizaje. Es hora de saber qué tanto aprendiste sobre el tema de tablas de verdad. Uy, vamos a ver, vamos a ver. Quiz, tablas de verdad. Atentos. Empezar. Empezar. Así. Pregunta 1 de 5. Según la clasificación de las tablas de verdad, la tabla de la imagen corresponde a una. En la tabla de verdad de la imagen se representa un valor de falso, 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 falso. Primera opción, tautología. Segunda opción, contradicción. Tercera opción, contingencia. Bueno, vamos a ver el chat. ¿Qué respondieron? Contradicción. Entonces tenemos una contradicción. Muy bien. Correcto. Pregunta 2 de 5. Al utilizar el conector lógico de la disyunción, Disyunción. el valor de verdad será falso cuando. Opción 1. Ambas proposiciones son verdaderas. Opción 2. Una proposición es falsa y la otra es verdadera. Opción 3. Ambas proposiciones son falsas. Bueno, el conector lógico de la disyunción es la O. Y el valor de verdad será falso cuando. Vamos a ver cuándo. Ok, me dicen que cuando ambas son falsas, será falso. Vamos a leer bien. Ambas proposiciones son falsas. Esa es la que me están diciendo. Muy bien. Correcto. Pregunta 3 de 5. ¿Las tablas de verdad sirven para? Opción 1. Demostrar la validez de un argumento. Opción 2. Encontrar la respuesta del lenguaje simbólico. Opción 3. Organizar las proposiciones compuestas. Las tablas de verdad sirven para. ¿Qué me responden a esta pregunta? ¿Sirven para? Bueno, la primera. Muy Correcto. bien. Pregunta 4 de 5. No es un conector lógico. Opción 1. Adjunción. Opción 2. Condicional. Opción 3. Disyunción. Bueno, todos están de acuerdo que es adjunción. Bueno, vamos a colocar adjunción. Correcto. Pregunta 5 de 5. Al aplicar el conector condicional, la combinación será falsa cuando. Condicional. Opción 1. Ambas proposiciones son falsas. Opción 2. El antecedente es falso y el consecuente es verdadero. Opción 3. El antecedente es verdadero y el Muy consecuente es bien, muy falso. bien. Muy atentos. Correcto. Resultados. Bueno, 0 aciertos. Debes reforzar la temática de las tablas de verdad. De 1 a 2 aciertos. Es necesario que repases de nuevo la temática de tablas de verdad.
Conclusiones. Primero, la determinación de la validez del argumento se encuentra a partir del valor de verdad de la interacción o relación de los conectores lógicos. Segundo, para la realización de una tabla de verdad es importante la identificación de proposiciones simples, compuestas y conectores lógicos. Referencias bibliográficas. Curo A. 2015. Bueno, vamos a continuar entonces con la presentación. Ustedes en este momento ya están viendo la presentación, muchachos. Entonces, seguimos con el tema de las leyes de inferencia lógica, que también tenemos otro recurso que es un NOVA. Eso se ha compartido en el chat. Se ha estado compartiendo porque pues, si ustedes necesitan esa explicación, la pueden volver a revisar en el chat, o sea, revisarla en el campus. Usted debe tener, para ver estos OAS, debe tener el campus abierto para que pueda ingresar a ellos. Entonces vamos a ver, esto es muy importante, vamos a ampliar el objeto y damos inicio entonces a esta explicación que es sobre leyes de inferencia. Entonces las leyes de inferencia es nuestro tema. El objetivo es identificar en forma clara uno de los métodos para demostrar la validez de argumentos mediante la aplicación correcta de las reglas de inferencia lógica. Ese es un método para demostrar la validez de argumentos, o sea que todo lo que estamos haciendo es correcto, es verdadero, es una tautología. Hola, bienvenidos. El presente objeto virtual de aprendizaje te llevará a conocer todo lo relacionado con las leyes de inferencia lógica. La inferencia lógica es la manera como obtenemos conclusiones a partir de enunciados u observaciones dadas. Para ello, utilizamos un proceso llamado demostración lógica, en el cual se utilizan las reglas de inferencia. Recuerda, para utilizar las reglas de inferencia debemos contar con un razonamiento, el cual, a partir de un conjunto de proposiciones llamadas premisas, se obtiene un resultado llamado conclusión. Te invito a navegar en esta herramienta para que conozcas más a fondo la aplicación de las reglas de inferencia. Bueno, leyes de inferencia, definición. En cálculo lógico, las reglas de inferencia o reglas de transformación son aquellos esquemas formales que nos permiten derivar unas fórmulas bien formadas que llamaremos conclusiones y a partir de otras premisas. El procedimiento para usar el método de demostración por leyes de inferencia debemos seguir los siguientes pasos. Primero debemos identificar las premisas y la conclusión en el argumento. Debemos construir la tabla de verdad donde se encuentren incluidas las premisas y la conclusión. Tercero, revisar que el resultado final de las tablas de verdad da como resultado un argumento válido o una tautología. Eso quiere decir que nosotros para poder hacer la demostración es porque nuestra tabla es todo verdadero. O sea, hoy hacemos la demostración, realizamos tabla, confirmamos que es correcto, es porque está todo verdadero. Cuarto, organizar y enumerar de forma vertical las premisas, identificar la conclusión. Quinto, aplicar las leyes de inferencia indicando cuáles de ellas se utilizaron con la abreviatura y la letra aplicada. Sexto, aplicar el paso 5 hasta llegar a la conclusión. ¿Qué elementos vamos a encontrar? Las premisas. Hipótesis que se plantean supuestos básicos, proposiciones, fórmulas, enunciados, todas las anteriores cuando se emplean siempre se consideran como verdaderas. La conclusión es la proposición que desea probar a partir de las premisas. Generalmente uno con las premisas y con las reglas de inferencia lógica o las aplicamos para llegar a una conclusión. Reglas de inferencia, conjuntos de pasos que se utilizan para obtener otras conclusiones de acuerdo con las premisas. Vamos a conocer las leyes de inferencia. Está el modus ponendo pones, que su abreviatura es MPP. Está el modus tollendo tollens, que se abrevia MTT. Y está el silogismo hipotético con SH, son sus abreviaciones.
abreviaturas, perdón, P, entonces Q, esta es su estructura simbólica, que dice P, entonces Q, que quiere decir que tenemos una premisa que es un condicional, ¿ok? Entonces Q, otra premisa que corresponde a P y su conclusión va a ser Q. Teniendo a P, entonces Q, que es una premisa, debemos tener otra premisa que es P para llegar a una conclusión que es Q. De este caso, en este caso, en una de las premisas debe existir un condicional, entonces, o sea, ¿cómo es la estructura para identificarla? Pues una de sus premisas es un entonces, eso se llama un condicional, o también se denomina implicación, donde se establece una relación entre dos proposiciones simples de causa-efecto. La regla ponendo ponens significa afirmando afirmo. En este enunciado, el condicional establece que si el antecedente, es decir, el primer término, es decir, la P, es afirmativo, necesariamente se afirma el consecuente. Tenemos la segunda regla de inferencia, que es modus tollendo tollens, MTT. También es con una premisa de condicional P, entonces Q, pero en este momento el consecuente es negado, negación de Q, tenemos como conclusión la negación de P. Uno lo recuerda mucho porque está un condicional y negaciones. O sea, no se vuelve familiar por eso. Entonces tenemos el modus tollendo tollens, significa negando niego. Y en este caso es condicional, establece que al negar el consecuente, necesariamente se niega el antecedente. Un silogismo hipotético, mire su estructura, son condicionales. Pueden haber, acá hay tres, pero pueden haber dos. O sea, él empieza con dos premisas de condicional. ¿Qué otra forma tiene? ¿Qué otra estructura tiene? Algo más que lo identifica. P, entonces Q, la siguiente empieza con Q, entonces R, y la siguiente tenemos P, entonces Q, Q, entonces R. Ah, perdón, acá hay tres, es porque ya esta es la conclusión, pero aquí también podríamos tener tres premisas. Entonces, P, entonces Q, la siguiente debe dar inicio con la proposición en la que finaliza. La primera, la segunda debe empezar con ella. P, entonces Q, Q, entonces R. Y acá conclusión, la primera y la última de las proposiciones. P, entonces R. O sea, la primera la relaciono con la última. Es como es como la estructura, ¿no? Porque uno pues, para aprenderlas a identificar. Para aplicar las reglas de silogismo hipotético se debe contar con dos premisas, o sea, como mínimo dos. También hay casos en que tenemos tres premisas. En cada una de ellas debe haber un condicional. ¿Se dan cuenta? Pues hay condicional. O sea, si acá hay condicional, condicional y nos resulta otra que no es condicional, no hay silogismo hipotético. Entonces, obligatoriamente se debe tener que el antecedente de un condicional será el consecuente en la otra. Premisa condicional. Como resultado se obtiene un nuevo condicional cuyo antecedente es en su posición el que no se repite. Y de igual forma, el consecuente es el que no se repite. Dicho de otro modo, si una causa se sigue una consecuencia y esta consecuencia es a su vez causa de una segunda consecuencia. Se puede decir que esa primera causa es causa de esa segunda consecuencia. Cerramos el micrófono, por favor. Tenemos el modus tollendo tollens. Y te arma gratis, pero esa es para lunes y viernes. Martes y miércoles es la anterior, la que yo te digo, la de 2x1. Vamos a cerrar el micrófono, son tan amables. No lo identifico acá el que me tiene el micrófono abierto. Gracias. Ah, Karen, vamos a silenciar el micrófono. ¿Listo? Bueno, entonces tenemos acá el modus tollendo tollens. Tenemos modus tollendo tollens. ¿Qué pasa? Mira, ya no tenemos un condicional, sino una de nuestras premisas es una o sea, una disyunción. Esta es una disyunción, P o Q. Tenemos negación de P y concluimos a Q. Mira, negamos P y concluimos a Q. Entonces la regla denominada modus tollendo ponens significa negando afirmo. Se debe tener entre las premisas una disyunción
Y si uno de los elementos de la disyunción es negado, por lo tanto, el otro elemento es afirmado de forma automática, puesto que uno de los términos de la disyunción ha sido descartado. En el dilema constructivo tenemos tres premisas, P o Q, P entonces R y Q entonces S. ¿Cómo qué estructura tiene? Que esta premisa que es la disyunción, mira, P o Q, es el inicio de las premisas de los condicionales, P, Q. Y sus respuestas son R, S, dos proposiciones distintas. Concluyo R o S, estas dos proposiciones. No todo lo que llevamos igual, sino estas dos proposiciones. Esta regla establece que si se tiene dos premisas condicionales y una premisa de disyunción con los antecedentes de los dos condicionales, se obtiene la disyunción de los consecuentes de los condicionales. Doble negación, negando y negando a P, ¿cierto? No, paréntesis, no P. Pues si hay dos negaciones, concluimos una afirmación, o sea, P sin negaciones. Estas son otras leyes de inferencia. Nosotros generalmente utilizamos esas que yo les expliqué, esas 6, son las que vamos a trabajar. Pero resulta que también hay otras leyes de inferencia, que no quiere decir que son las únicas que existen. Entonces la idea de esto es mostrarle, pues que hay otras, ¿sí? Que de pronto digan, no, son las únicas, no. Entonces, por ejemplo, está la de Morgan. Entonces, mire la estructura de Morgan, negación de P y Q, que si yo tengo esto, mire, esta negación de una conjunción P y Q, me da como resultado negación de P o, mira, se niega la proposición, se niega la otra proposición y se niega el conector. De una I pasa a una O, que es una disyunción. La negación de P o Q, mira, ¿qué pasa cuando la niego? Niego a P, niego a Q y aquí estamos cambiando desde posición, ¿cierto? Negación de Q y negación de P, también se niega el conector lógico. Bueno, esto es el lenguaje natural, ¿cierto? Pues no es cierto que P y Q, ¿qué es lo que quiere decir acá? Esto, como lo estamos leyendo, no es cierto P y Q. Eso es también equivalente a decir no P o no Q. Pero si yo digo, no es cierto P o Q, no es cierto P o Q, también lo puedo expresar. Esto es la parte natural, como yo lo puedo leer acá, equivalente a no P y no Q, esta parte de acá. Y es un ejemplo ya con proposiciones, ¿cierto? En su lenguaje natural. No es cierto que Alejandro barre y trapea. Entonces acá no es cierto que Alejandro barre y trapea. Barre y trapea. Es equivalente a decir, Alejandro no barre o no trapea. O Alejandro no trapea. No es cierto que Nelson habla o grita. No es cierto que Nelson habla o grita. Esto es equivalente a Nelson no habla y Nelson no grita. Bueno, vamos en Morgan, entonces vamos a hacer el condicional. P entonces Q también puede ser reemplazado por una negación de P o Q. P entonces Q, pues como lo decimos, si corro entonces saludo, es equivalente a no P o Q. No corro o saludo o sudo. Contrarias, ley de oposición, también llamada ley contraria. P entonces Q es equivalente a la negación de Q, entonces negación de P. P entonces Q es equivalente a no Q, entonces no P. Ejemplo, si canto, entonces bailo. Equivalente a si no bailo, entonces no canto. Estamos acá, está la adjunción, pues si tenemos una, podemos concluir que podemos unirle otra, adjuntarle otra, ¿cierto? Adicionarle la Q, por ejemplo, P o Q, P se concluye P o Q. Ejemplo, Claudia Camino, yo tengo solo una proposición, pero le puedo adicionar, o sea, colocar otra proposición, pero debo utilizar el conector de disyunción. Claudia camina, pero le vamos a colocar algo más o corre.
Esta es la ley de conjunción. Quiere decir, si yo tengo dos, mire, ya ellas existen, yo ya no las estoy colocando en nada, ellas están en mi argumento, ¿cierto? Ellas ya están, P y está Q. Entonces yo las puedo como, dar como conclusión, que se concluye a través de la ley de la conjunción, que se pueden unir como P y Q. Carlos baila, Julián canta. ¿Qué queda de conclusión? Pues Carlos baila y Julián canta. Estando separadas, pues la unimos con la I, que es una conjunción. Y esta ley de absorción, si tengo P, entonces Q, podemos concluir P, entonces, paréntesis, Q y P, ¿cierto? Estamos acá colocándole a Q con la I, adicionándole y P. Si canto, entonces bailo. Si canto, entonces bailo y canto, ¿cierto? Y la simplificación es que tenemos dos proposiciones unidas con la I, U, y con la I, P y Q, yo las puedo separar, o sea, puedo concluir P solita y en otro paso puedo concluir la Q solita. Si estudio y aprende, puedo concluir estudio o de pronto puedo concluir aprendo, o sea, las puedo separar, puedo concluir una o la otra o las dos por separado. Bueno, vamos a la página siguiente y tenemos acá pone, ya son ejemplos. Esta es la estructura simbólica P, entonces Q tengo P, concluyo Q. P va a ser en Manizales llueve, Q va a ser en Manizales hace frío. Entonces, si vamos a hacer este lenguaje simbólico, lo voy a pasar a un lenguaje natural. Mire cómo se hace. Nos vamos con la primera proposición. Si cuando tenemos este condicional, debemos empezar con la condición que es el sí. Sí. O sea, la proposición se empieza sí. Sí, como es P, cambio la letra por si en Manizales llueve, entonces hace frío. Se van a decir, ay, pero Q en Manizales hace frío. Pues vamos a ver cómo se escucha. Si en Manizales llueve, entonces en Manizales hace frío. Ya sabemos que estamos hablando de Manizales, no se necesita repetir otra vez Manizales. Pero bueno, si usted quiere volver a poner, pues lo coloca, no pasa nada. En el segundo, en Manizales llueve, que es la P, y por lo tanto, cuando yo digo esos tres puntos, se cambian aquí en el lenguaje natural por esta expresión. Por lo tanto, en Manizales hace frío. También se concluye, es lo que cuando vamos a hablar de una conclusión o de un resultado. En Manizales hace frío. Bueno, ya hicimos este primerito, nos vamos con este. Vamos haciendo como rota el reloj, ¿cierto? La manecilla del reloj. Un silogismo hipotético, mire. Tenemos que decir quién es quién, o sea, asignar esa proposición, ¿cierto? Ya sabemos que P, Q, R, pero P es Ana va de compras. Q, Ana se gasta el sueldo. R, Ana se queda sin dinero. P, entonces Q, entonces R se concluye P, entonces R. Empecemos a colocar esto que está acá en lenguaje simbólico, lo voy a pasar a un lenguaje natural. P, si Ana va de compras, entonces gasta el sueldo. P y Q. P, entonces Q. Si Ana va de compras, entonces gasta el sueldo. Si Ana se gasta el sueldo, entonces queda sin dinero. Por lo tanto, o de pronto se concluye, si Ana va de compras, entonces Ana queda sin dinero. Seguimos. Moustolendo ponens. Leo juega fútbol, Leo juega baloncesto. P o Q, negamos a P, concluyo Q. Leo juega fútbol, Leo juega baloncesto. Leo no juega fútbol, por lo tanto Leo juega baloncesto. Y acá tenemos la doble negación, negación de negación, paréntesis, negación P, concluyo P. Valentina hizo la tarea. No es cierto que Valentina no hizo la tarea. Se concluye Valentina hizo la tarea. Modus tollendo tollens. Modus tollendo tollens. Carlos se ejercita, P. Carlos tiene buen estado físico. P, entonces Q, negamos Q, me da como conclusión y resultado negación de P. Esto con las dos proposiciones lo vamos a llevar al lenguaje natural. P, si Carlos se ejercita, entonces tiene buen estado físico. Segundo, Carlos no tiene buen estado físico, por lo tanto, Carlos no se ejercita.
Bueno, vamos acá. Ya hicimos todas, ¿cierto? Nos vamos con estas preguntitas y vamos a dejar ahí para que ustedes trabajen su evaluación. ¿Listo? Entonces, primera pregunta, vamos a ver. Finalizamos aquí esta presentación y ahí sí vamos a enviar lo que es asistencia y lo que es la evaluación que ustedes presentan. Valentina estudia ingeniería industrial o estudia economía. Valentina no estudia economía. Valentina no estudia economía. Se concluye, Valentina estudia ingeniería industrial. ¿Qué respondemos? Bueno, no estoy viendo el chat, perdón. ¿Dónde está el chat? Liliana, es importante que diligencie la asistencia. La estudiante que se acaba de retirar, ¿será que ya se retiró, Liliana? Bueno, me permiten un segundito, ahora acá un segundito, línea de asistencia. Ahorita en un segundito vamos a enviar ya el formulario de asistencia. Vamos a compartir en el chat, por favor, la estudiante me confirma si ya se retiró. Por favor, me van diligenciando la asistencia. Bueno, no tengo respuestas aquí con respecto a esta pregunta. Estamos en la réplica. Esto se llama réplica sesión 2. Réplica sesión 2, tutora. Profe, qué pena. ¿Será que le puede dar Sí. ingreso a nuestra compañera Karen Celis? Es que se le fue el internet y está intentando Espérame. ingresar. Ok, pero no aparece. Sí, ya aparecieron 3. Ya están 3. Es que no, cuando ahorita hace un momentico no aparecían en la bandeja. Bueno, ¿qué respondemos aquí rapidito? A, B o C. Tenemos aquí la ley de inferencia que se aplicó. La B. Estudia ingeniería industrial. La B, vamos a ver, la B, Torrendo Torrens, vamos a mirar. Bueno, respuesta incorrecta, sigue intentando. Bueno, no corresponde. ¿Qué otra contestamos? Esa es una O. ¿Cuáles son las que traen la O? ¿Cuáles son las? Hay una que trae la O. Parece que las demás eran de condicional. La C. Por silogismo hipotético trae condicionales. Estas dos traen condicionales, esta es la única que trae el conector O, la disyunción, ¿listo? Aquí es siguiente. Pero esperen un segundito, no. Si me levanto temprano, entonces llegaré temprano a clase. Si me levanto temprano, entonces llegaré temprano a clase. No llegué temprano a clase. No me levanté temprano. Ahí sí la que la compañerita contestó hace un momento, ¿cierto? Modus tollendo tones, que es el que tiene condicional y las dos negaciones. ¿Sí? Seguimos acá. Si se matriculan más del cupo de estudiantes en el curso, entonces se contratarán más tutores. Si se contratan más tutores, entonces se amplía la sala de tutores. Se concluye, si se matricula más del cupo de estudiantes en el curso, entonces se amplía la sala de tutores. Es cuando utilizan los condicionales seguidos. ¿Cuál es esa? En el chat. La C. Ok, la C. Vamos a ver qué nos dice. Muy bien, ¿cierto? Ya última. Ya están las 3, ¿cierto? Ya están las 3 porque me está enviando la mía. Decimos las 3. A continuación tenemos un ejercicio de aplicación en donde se nos presenta un primer argumento. Vamos a mirar. A continuación, tenemos un ejercicio de aplicación en donde se nos presenta un primer argumento. De ese argumento extraemos las proposiciones simples. Una vez organizadas estas proposiciones simples, es posible hacer una expresión simbólica. Para luego hacer la respectiva numeración de premisas y por último se deja la conclusión sin numerar.
Una vez organizadas y enumeradas las proposiciones, debemos determinar las leyes de inferencia a aplicar para llegar a la conclusión. Recordemos que cada que creamos una nueva premisa debe ir numerada en el consecutivo hasta llegar a la conclusión. Bueno, entonces tenemos lo siguiente, ustedes me están escuchando. En el ejercicio 1, si Andrés está matriculado en el curso de programación, entonces no estudia ingeniería de alimentos. Andrés está matriculado en la UNAD o es buen estudiante. Aquí estamos sacando, miren, las proposiciones. La primera, Andrés está matriculado en el curso de programación, es P. Entonces, no estudia ingeniería de alimentos, esa es Q. Andrés estudia ingeniería de alimentos. Las proposiciones no son negadas. Las proposiciones están en su estado afirmativo. R, ¿qué más tenemos acá? Andrés está matriculado en el curso de programación, por acá tenemos otra proposición, ¿cierto? Andrés está matriculado R en el curso de programación, Andrés es buen estudiante. Entonces, esas son las proposiciones para este argumento. Mira, acá las vamos a continuar. Una vez organizadas estas proposiciones simples, es posible hacer una expresión simbólica. Perdón. Entonces acá, Una vez organizadas estas proposiciones simples, bueno, acá, como aquí esta es una expresión simbólica, ¿no? R, entonces, en negación de Q, I, P, O, S, y paréntesis Q, I, P, cerramos paréntesis y cerramos el corchete, entonces negación de R. Entonces ya sabemos, acá están las proposiciones, ya están asignadas. Estas son las proposiciones simples, esta es la expresión simbólica. para luego hacer la respectiva numeración de premisas y por último se deja la conclusión sin numerar. Entonces, estas son las premisas, perdón. Estas son las premisas, me cuidado. O sea, este es el argumento. Mira, me sale acá. Este es el argumento. Todo eso es el argumento. Esto es ya la conclusión. Y esta es premisa 1. Cada paréntesis es una premisa. Premisa 1, premisa 2, premisa 3. Mira, está premisa 1, premisa 2, premisa 3. Y el último donde está el entonces es la conclusión. Una vez organizadas y enumeradas las proposiciones, debemos determinar las leyes de inferencia a aplicar para llegar a la conclusión. Recordemos que cada que creamos una nueva premisa debe ir numerada en el consecutivo hasta llegar a la conclusión. Bueno, acá entonces ya que se hizo, ya nos numeramos, ¿cierto? Nos numeramos y entonces tenemos la premisa 1, R, entonces negación de Q, premisa 2, P, O, S, y premisa 3, Q, I, P. Entonces, surge una premisa 4, donde hicieron la simplificación en P3, ¿cierto? O sea, aquí lo que hicieron fue, a través de la simplificación, cuando yo tengo dos premisas unidas con la I, lo que hago es separarlas, entonces en la P4 se aplicó para la P3 la simplificación y me quedó P. Ahora, ¿qué hicieron? A ver, acá me están diciendo lo que hicieron. Aplicaron monstruo inductores, pero ¿con quién? Con la P1 y la P4. Listo. ¿Cómo sería? R, entonces negación de Q. Nego la segunda, porque acá está negada, pues lo opuesto de una negación es pues una afirmación, o sea, Q, y me da como resultado la negación de la primera. Entonces me da negación de R. Y esta es la conclusión que nos decía nuestro ejercicio que nos debía dar. Ya llegamos a la conclusión. Cuando yo llego a la conclusión, quiere decir pues que eso es una verdad absoluta, ¿cierto? Que a través de la ley de inferencia yo pude llegar a la conclusión, ¿cierto? De ese argumento. Y que si yo represento esto en una tabla de verdad, me va a dar una tautología. Todo va a ser verdadero.
Bueno, estas 4 preguntitas, P, entonces Q, tengo P y me da como resultado Q. ¿Qué nos da esto, muchachos? ¿Esto qué es? ¿Me confirman si están diligenciando la asistencia? Esto es un poniendo pones, ¿cierto? Sí, señora. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Javier va al cine o va al estadio. Si Javier va al cine, entonces Javier sale con Sofía. Entonces tenemos acá un P o Q. Si Javier va al cine, entonces sale con Sofía. Esta es una condicional, ¿cierto? Acá si Javier va al cine, entonces Javier sale con Gabriela. Conclusión, Javier sale con Sofía o Javier sale con Gabriela. ¿Qué tenemos acá? Un silogismo disyuntivo, un silogismo hipotético o modus tollendo tollens. Un modus tollendo tollens hay negaciones. Acá hay negaciones. En el hipotético hay condicionales. Silogismo sería De esa parte. disyuntivo. Señora, ¿me hablaste algo? Qué pena. El arriendo se mantiene válido o el dueño es responsable de las reparaciones. El dueño no es responsable de las reparaciones. Que tenemos aquí un P o Q. ¿Cuál es esa ley de inferencia que trae P o Q? Es un modus tollendo pones, es la que trae P o Q. Y la última, para poder aplicar el método de leyes de inferencia, la tabla de verdad debe haber dado como resultado, esto lo acabamos de decir, ¿cuál es el resultado de la tabla de verdad para aplicar la ley de inferencia lógica para llegar a la conclusión del argumento? Debe ser toda una verdad. Listo, estudiantes, entonces vamos a regresar a la presentación y les voy a compartir la actividad interactiva para el estudiante. Entonces, por favor, van copiando este link y van ingresando. Vamos a compartir aquí en el chat. En este momento están viendo la presentación, qué pena, les había quitado por un segundo. Voy a compartir en el chat. Les está llegando la evaluación del estudiante para que la den diligencia. Por favor, ingresen desde su celular, desde su computador. Ya en este momento nosotros diligenciamos la asistencia. Por favor, me confirman, hemos diligenciado la asistencia. Ya todos tienen la asistencia. Bueno, gracias por responder. Bueno, en este momento nosotros hemos dado por finalización esta sesión que es la réplica de la sesión 2, de la tarea 2, unidad 2, métodos para probar la validez de argumentos. Entonces, ya pueden ir tomando el link y nos podemos retirar. No, pues sí, esta sí es doña Hipermadre, ¿yo? Pues ella vino ahí y explicó la mitad de las letras que entendí, la otra mitad no la entendía y no hago una evaluación. No entendí la mitad. Esto es una evaluación por la estudiante. Recuerden que se han compartido los links de los OVAs. Los links de los OVA. Ustedes pueden ingresar al OVA. Eso es una evaluación, así como las que nosotros contestamos ahorita. La estudiante que me está comentando. Sí, es una evaluación como la que comentamos ahorita. ¿Sí? Y por cuestiones de tiempo, pues no puedo como otra vez ponerle o dejarles ahí las leyes de inferencia, pero ustedes pueden tomar los líneas e ingresar y ver las reglas de inferencia, ver todo si quieren, pues viendo como los recursos ir contestando. No hay ningún inconveniente, no tiene como calificaciones de pronto lo que a ustedes se les quedó, pues de hecho, pues es una temática, una unidad, es también complicado en 1 hora y media pues que ustedes recuerden porque son leyes de inferencia, o sea, son lenguajes simbólicos, que de pronto pues es la primera vez que los mira o la segunda vez, pues no lo recuerda, es muy normal, ¿listo? Pero por cuestiones de tiempo no podemos volver ¿a qué? O esperemos a ver, ustedes están viendo ahí la presentación y yo miro a ver si les dejo aquí. A ver si tengo nuevamente. Por favor. Señor. ¿Alguien está hablando? Perdón.
Profe, perdón, es que no encuentro el nombre de completo, el suyo.